Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente tengo el gusto de seguir con los estudios o con los mensajes de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de Filipenses. Es la serie de mensajes. Y ahora nos va a tocar dar del capítulo 2 de los versículos 19 al 30. Vamos a hablar de dos fuertes soldados espirituales que han estado con el apóstol Pablo en Roma, cuando él estaba prisionero. Entonces vamos a ver las cosas que han pasado allá, y esta carta él ha escrito en la prisión y ha mandado a la iglesia de Filipos. Vamos a escuchar entonces la lectura bíblica de Filipenses capítulo 2 versículos 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tu tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vean ustedes, hermanos, aquí el apóstol Pablo menciona a los dos soldados espirituales macanudos, a Timoteo y a Epafrodito. Como dice el versículo 19, donde ha empezado a leer nuestra hermana: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Aquí está mandando la carta con Timoteo. Miren ustedes que Pablo escribió esta carta allá en la prisión, en Roma, como yo dije antes al empezar. Timoteo estaba en dos oportunidades en la iglesia de los Filipenses: cuando empezó la obra allá y después cuando constituyó la iglesia. En las dos oportunidades ha estado Timoteo compartiendo con el apóstol Pablo, así que la iglesia empezó a conocerlo bien a Timoteo como a un colaborador directo y también como un aprendiz. Vamos a seguir viendo entonces la palabra en el versículo 20, que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que sinceramente se interesa por vosotros. O sea, que Pablo sabía la inquietud por la iglesia de ustedes que tenía Pablo. Su compañero era un compañero especial para él. El mismo Pablo muestra que tenía el ánimo que él tenía por ellos.
se interesaba profundamente de la condición espiritual de la iglesia de Filipos. Qué hermoso ver a hermanos que se preocupan así de una iglesia. Hermanos, continuando con la palabra, dice, ¿no?, el siguiente versículo, comentando ya el versículo, demasiado preocupados por sus necesidades personales, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y perdonen, hermanos, dice aquí, y no inviertan tiempo en trabajar, no invertían tiempo en trabajar por otros. Esta iglesia se estaba dedicando demasiado a sus trabajos personales. No invertía el tiempo para trabajar por Cristo. Hermanos, no permitan que su agenda y sus preocupaciones no dejen espacio al servicio del Señor. El buen cristiano no tiene que perjudicar la obra del Señor, tiene que amar la obra y hacer lo posible para llevar adelante la obra, queridos hermanos. Continuando en el siguiente versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, o sea, está hablando en su carta los méritos de Timoteo, que como hijo y padre me ha servido conmigo en el Evangelio, estando con ustedes precisamente. Él actuaba con todo respeto a su profesor, a su maestro. Era una verdadera fidelidad, además, a la verdad. Era un hombre muy espiritual, el apóstol o el hermano Timoteo, o preparándose para ser pastor. Y el apóstol Pablo, como padre, le enseñaba, le daba todo a él. ¿Está usted aprendiendo para servir al Señor como ellos? Tenemos que aprenderlo, tenemos que leer mucho su palabra para estar preparados y escuchar su palabra y hacer y motivar en este tiempo que estamos pasando, que hay tanta necesidad de las personas de confiar en Dios, porque ya este tiempo estamos pasando crisis tremendas. En los siguientes versículos dice, así que a este espero enviarlos, a Pablo. Luego que yo vea cómo van con mis asuntos, o sea, con su juicio, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hermanos, Pablo esperaba que el juicio iba a salir a su favor, tenía esa esperanza, y él dijo, tan pronto supiera la decisión de mi caso, yo voy a estar allá. Él creía que el César, porque él había apelado hasta allá como romano, por lo que le hacían la persecución, los fariseos, los saduceos, le odiaban porque él predicaba a Cristo, queridos hermanos. Entonces, él quería visitarlos otra vez y tenía esa esperanza. Pero, queridos hermanos, también habla de Epafrodito después. ¿Quién es Epafrodito? Epafrodito era un anciano de la iglesia de Filipos que por encargo de la iglesia llevó lo recaudado para el hermano Pablo para que pueda usar en sus gastos como misionero. Él llevó ese dinero de la iglesia y le entregó. Y entonces Epafrodito, el tiempo que estaba con él, empezó a ayudarle en la obra también. Estaba afanoso en poder aprovechar tanto de las enseñanzas de Pablo como que él también tenía tantos deseos de trabajar por él. Entonces dice, mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, porque le han mandado a ellos, y ministrador de mis necesidades. Él inclusive hasta puso de su dinero aparte. Era un hombre que
era muy dadivoso y amaba la obra y se entregaba por la obra. Pero hermanos, aquí yo quiero hablarles una cosa muy especial, cómo lo trata. Primero, muestra su afecto al decir mi hermano. Muestra como colaborador, dice, a un duro trabajo. Y luego el conflicto que tenían ellos por predicar allá no era fácil, dice mi compañero de milicia, porque estaba militando con él. Hermanos, no es bueno trabajar en forma independiente. Por eso, Epafrodito fue representando a la iglesia. Pablo estaba también trabajando por la iglesia como misionero. No es bueno trabajar así en la soledad o, hermanos, independientemente. Hay que someterse a los principios y deseos de la iglesia. No hacer nuestras opiniones sobre la iglesia. Hay que considerar una norma ya aprobada en la iglesia. Es uno de los principios fundamentales en nuestra iglesia congregacional. No hacer lo que nosotros nomás queremos. No hay que ponerse por encima de todos, queridos hermanos. Hermanos, el hermano era agradable, colaborador y compañero de Pablo en la obra, ¿no? Y también era mensajero y servidor de la iglesia de Filipos. El versículo 26 continúa ya hablando pues ya habló de Timoteo, desde el 25 ya empezó a hablar de Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que se había enfermado. Ustedes, la iglesia se enteró y empezó a preocuparse. Epafrodito diciendo, ahora deben estar de pena por lo que me he enfermado. Claro, por su edad y por todo. Estaba él preocupado, que la iglesia estaba preocupando por su persona, por Epafrodito, al enterarse de la enfermedad que él empezó a tener un gran deseo de volver a verlos a vosotros, dice el apóstol Pablo, por su preocupación, porque la angustia de la calidad de relaciones afectivas y fraternales que hemos visto en otros pasajes de esta carta se manifiesta nuevamente aquí, entre Pablo y los filipenses y entre Epafrodito y la iglesia, y también la preocupación entre Pablo y Epafrodito. Los de Filipos habían enviado a Epafrodito a ayudar a Pablo, enviándole 1500 kilómetros. No era en avión, no era en camión, no era en bus, era a pie a este hombre ya anciano. Y como resultado se enfermó al borde de la muerte. Imagínense, por haber puesto su vida en peligro, él estaba preocupado que ellos estaban cargando eso en sí. Miren el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, dice Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese triste sobre la tristeza que me causó a mí también, dice el hermano Pablo. Aquí se combina una rica relación de afecto mutuo entre el marco de la fe, entre hermanos, en la soberanía y la misericordia de Dios. Hay un lenguaje, un lenguaje rico y personal, no solamente entre Pablo y Epafrodito, sino también entre los hermanos de la iglesia de Filipenses. Esta sección es valiosa por la luz que arroja el tema de la enfermedad. Primeramente, queridos hermanos, la enfermedad no siempre viene como resultado del pecado. En esta oportunidad ha sido por el servicio que ha hecho Epafrodito. En segundo lugar, no siempre la voluntad de Dios tiene que ser sanarlos en el acto, milagrosamente. No, hermanos, sino
la recuperación ha sido prolongada de Epafrodito. Así también, si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, de Job también fue prolongada su recuperación. Y en tercer lugar, aprendemos que la sanidad es una misericordia de Dios, algo que no podemos demandarle a Dios como derecho nuestro. Él tiene y sabe por qué nos pasa una y otra cosa. Él tiene sus propósitos en nuestras vidas. Si estamos bajo el control de Él, tenemos que confiar todas las cosas y debemos agradecer siempre a Dios, ¿no? Él dice, y así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, a ellos, los de la iglesia, os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea, Él se va a aliviar cuando ustedes lo vean. Pablo también va a estar ya más tranquilo al ver lo que usted se ha recuperado. Y por eso lo manda lo más antes posible, apenas sanó, para que se alegren y dejen de estar tristes, hermanos. Y él también deja de estar triste al ver que lo van a encontrar a Epafrodito sano, ¿no? Ah, qué lindo, hermanos, ver todas estas cosas. Hermanos, en el versículo 29 podemos nosotros darnos cuenta las recomendaciones pidiendo a la iglesia. Pablo pide que lo reciban a Epafrodito como un buen hombre. Les recomienda que lo reciban como se merece, porque es servidor de Jesús, que le muestren aprecio y alegría. Como el hermano Señor estima siempre a los que son como Él. Así como a Epafrodito, como los quiere Pablo, porque así cuando se dedican, y debemos alegrarnos de los que se dedican a la obra de alma, vida y corazón. Así estaba Pablo, hermanos. Es una gran dignidad y privilegio estar dedicado en el servicio del Señor. A ver, les dice, a los que son como Él, ¿no? Con todo gozo, tened en estima a los que son como Él. Y el versículo 30 dice que porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, lo que faltaba, el envío del dinerito, y que Él se puso a enviar. Como ya hemos mencionado, su enfermedad estaba por servir al Señor, llevando al misionero la ayuda. Esto es de un gran valor a los ojos del Señor. Es mejor quemarse por Cristo que oxidarse, queridos hermanos, sin hacer nada. No detengamos el servicio. Si hay una oportunidad, no hay que detener el servicio. Si hay oportunidad, si hay ocasión, porque si vamos a detener el servicio habiendo la oportunidad, estamos pecando. Evitar el servicio es, hermanos, es una cosa pecaminosa, como si fuera imposible, y siendo posible, para mí esto es un pecado y para la palabra también, queridos hermanos. Hermanos, qué hermoso saber de todas estas cosas, queridos hermanos. Yo me alegro de leer la palabra y de darles la palabra, lo que está indicado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo para que escriba estos mensajes, donde nos hace notar que servir al Señor es una gran bendición. Oremos, hermanos. Padre bendito celestial, estamos, Señor, en tu presencia, dándote gracias por estos ejemplos tan hermosos, tanto de Timoteo dedicado a la palabra, para aprender y enviado para ser pastor allá. Estamos tan agradecidos de ver a Epafrodito, dedicado también, Señor, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta vida sacrificada y gracias por la iglesia, que aprovecha todas las oportunidades
para que el Evangelio sea difundido por Pablo. Padre Santo, muchas gracias te damos por esta parte de la palabra. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos sirve a nosotros de edificación. Gracias, Padre bendito, te damos las gracias, dándote gracias. Amén y amén. No se olviden, hermanos, a trabajar, trabajar, trabajar.